aquí le manda el patrón, que aquí le manda el patrón, que aquí le manda el patrón, que aquí manda el patrón, que aquí manda el patrón, que aquí manda el patrón. Llegó el día de la justicia. ¡Uribe culpable! El Fondo Todos Somos Pacífico abre licitación para optimizar el sistema de agua potable en el sector La Isla en Buenaventura. Presentación de ofertas 5 de agosto 9 a.m. Detalles en www.minigualdadyequidad.gov.co/Pacífico. Fondo Todos Somos Pacífico, comprometidos con el desarrollo del Pacífico colombiano. Hola, 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 hola. Daniel, bienvenido a tal vez uno de los episodios más felices de La Central, diría usted. Hola Pedro, ¿qué más? Bien, todo bien. Mucha ¿Feliz? Sí, yo debo confesar que me poposee la felicidad de gran manera. ¿Y usted cómo va? Yo quiero hacerle un llamado al país. Hoy Eso. es un día bastante importante, pero quiero hacer un llamado a la mesura, a la cordura, a que nos tomemos esta decisión como algo Suave. suave, Suave, por favor, suave, suave. que no es definitivo. No estamos acá celebrando No. el punitivismo, que echen Tranquilidad, gente a la cárcel, sino pues con mucha mesura, tranquilidad. Acá no ha pasado nada. Bueno, pues yo creo que es bastante predecible sobre qué vamos a hablar hoy. Creo que ayer fue un día muy triste para la derecha colombiana, Daniel, porque fue declarado culpable Uribe y después perdió Millonarios. Entonces hay una cantidad de godos re tristes, parce. Millonarios es puro pueblo. Pero no hablemos de eso, no dizque hablemos del puesto 20 de entran Diego Millonarios. Cadena y David González a un bar. Así, como el meme de Spider-Man. Y diciendo, tranquilos que yo me encargo. Estamos aquí, estamos aquí. Bueno, parce, entonces sí, evidentemente vamos a hablar de lo que ocurrió ayer. Un poco, porque no nos vamos a quedar tanto en ese hecho, ¿no? Hay mucha gente y mucho ruido hablando sobre jurídicamente lo que implica, políticamente Sí. lo que implica, que para las elecciones, que yo creo que ahí no hay nada que discutir, Iván Cepeda presidente, punto, o sea, ya está. Ya, ¿Cómo vamos por a hacer la decreto. transición? Exacto, ¿cómo vamos a hacer la transición? Es lo único que hay que preguntar ahora. No, mentiras, pero sí queremos como poner el ojo, el lente en otro lado, ¿no? Sí, bueno, la idea del programa de hoy es que nos demos cuenta a quién están declarando culpable Exacto. en este famoso juicio que se adelantó por manipulación de testigos, que en realidad pues los delitos eran soborno y fraude procesal, me Exacto, parece, sí. que esos son los que, bueno, declaran culpable a Uribe, pero queremos ver pues cuál es esa figura a la cual pues están declarando culpable, ¿no? Porque tendemos a ver, listo, qué dijo la jueza, qué es lo que está diciendo Iván Cepeda, Sí. cómo ha sido la defensa de Uribe, pero pues es que acá en realidad pues es un hecho histórico para el país, ¿no? El primer Exactamente. presidente que ha sido condenado penalmente en Colombia. Exacto, y que nosotros hemos insistido en algunos episodios que Uribe y el uribismo no son solo un fenómeno político y un fenómeno, digamos, de la guerra como tal, una fase de la guerra en nuestra muy larga tradición guerrerista, sino que también, y eso es lo que lo hace poderoso, es un bloque sólido cultural. Es una manera de ver el país, de ver la política, de intervenir el mundo, ¿sí? De ordenar el mundo. Y creo que muchas veces la izquierda, el progresismo, los sectores más democráticos, los populares, las organizaciones sociales, se fijan mucho en, por supuesto, todo eso tan oscuro, el pasado criminal, todo lo que implicó su gobierno en términos de autoritarismo, persecución, pero hay muy poco debate sobre lo que implica ese personaje de la cultura
colombiana, de la cultura hegemónica, de la cultura popular, porque atravesó de lado y lado, ¿no? Entonces hoy también la idea es poner un poquito el ojo ahí y ver, como usted dice, quién es este personaje que recibió la sanción judicial ayer, o al menos el anuncio. Sí, entonces para quienes nos están viendo por primera vez, esto es La Central, nos vemos todos los martes a las 6 p.m. en el Tercer Canal, hablamos de política, pero de otra forma. Qué gran transmisión, qué pena ayer que hizo el El tercer Tercer Canal, canal, un sí. montón de horas ahí. Nuestro reconocimiento. Exactamente, quiero ser amigo de Alfredo Serrano. ¿Es posible hacer este programa con Alfredo Serrano, por favor? Y bueno, entonces un poco para que sepamos cómo vamos a ir viendo a Uribe, primero vamos a hablar del Uribe presidente, Exactamente. que es como el Uribe, bueno, Uribe fue gobernador de Antioquia antes, pero como presidente es cuando se vuelve pues la figura nacional que conocemos, Exactamente. y después vamos a ver un poco cómo termina Uribe en estas imágenes que ya hemos visto desde ayer. Perfecto. Entonces le propongo que veamos 3 videitos para empezar. De pronto a la gente que nos está viendo por primera vez, esto es lo que nosotros solemos hacer, abordar un tema recurriendo a material de archivo histórico, a material mediático, y comentamos un poco, reaccionamos y señalamos, digamos, los puntos que nos parecen más importantes de cada tema. Entonces, para empezar, por donde usted decía, definitivamente Uribe es un personaje, un personaje de la política, ¿sí? Esto que estoy diciendo no es para banalizarlo, no es para menospreciar, digamos, toda esa criminalidad y ese lado oscuro, sino, insisto, como para que lo veamos también otra de las capas que tiene este liderazgo. Y el personaje político que nosotros conocemos, digo yo, que tiene 3 rasgos fundamentales, parce. El primero es que el man se disfraza de pueblo, ¿no? Que es algo como lo describe Omar Rincón, uno de nuestros críticos mediáticos y de comunicación política favoritos. El man dice, uno de los éxitos de Uribe, por lo cual sigue siendo importante en este momento, es que tiene la capacidad de ser un tipo de élite rural, pero élite al fin y al cabo, que se disfraza del resto del pueblo colombiano. Y entonces creo que en este primer pedacito podemos ver unas deliciosas imágenes de Uribe disfrazado de pueblo. Con motivo de la inauguración del Acuaparque de la Montaña, el presidente Álvaro Uribe invitó a todos los colombianos a visitar los primeros toboganes de aguas termales que destacó como únicos en el mundo. Al finalizar la ceremonia, el presidente no resistió la tentación de nadar en las aguas del Acuaparque de la Montaña. En su mandato, el jefe de Estado expresó su felicidad en instantes fugaces que en la mayoría de veces solo fueron captados por las cámaras de fotografía. Felicidad solo comparable con su regreso al pueblo que lo vio crecer. En las calles del municipio de Salgar, Antioquia, recuerdan su rostro sonriente del 30 de noviembre de 2002. Yo jugaba mucho fútbol en el colegio. Todos los que expresaron gratitud por su mandato en foros, asambleas o consejos comunales vieron su esporádica sonrisa. Y pedir un gran aplauso para este gran presidente. Trove, trove, compañero, no se me quede callado, que dirá la gente que lo tengo gallinado. ¿Qué tal esta papita criolla? No, buenísimo. Eso nos sirve para hablar un poco de Uribe como ese showman, ¿no? Ese Exactamente. hombre del entretenimiento, que Ajá. uno cree que la política es solamente ideas, lo programático, lo importante, pero en realidad el entretenimiento juega un papel fundamental en la política. Totalmente. Y Uribe lo sabía, o sea, no solo a través de estas escenas que son, pues, generan una recordación gigante en la gente, Sí. sino que también es capaz de montar un espectáculo alrededor de su mandato, ¿no? Eso, no sé si más adelante vamos a ver alguna imagen de sus consejos comunitarios, pero que también los manejaba como un maestro de ceremonias, ¿no? Sí, 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 sí. En el cual participaba el público, ¿no? La Ajá. gente, había personajes secundarios que eran sus ministros, Exacto. incluso el man
recuerdo ver videos del man dando su teléfono celular al aire para que lo llamen y le pregunten, o sea... O regañando ministros por teléfono. Exactamente. No, venga, páseme el teléfono que tal ministro no vino y cómo así que la carretera yo no sé qué todavía está tapada, llámelo tal. Sí. Y lo llamaba y lo ponía en altavoz delante de todo el mundo, lo regañaba así. Lo que usted dice es la capacidad de ser el hombre espectáculo en un mundo en el que vivimos ahorita, que a uno le guste o no, pero en el que la política es mediática. O sea, digamos que siempre, toda la vida, esto pues tampoco es un fenómeno de redes sociales, toda la vida la política ha dependido de la relación con los medios de comunicación, la propaganda siempre ha sido un digamos, aditamento fundamental en la política y más en la democracia, bueno, en el autoritarismo también. Pero digamos que sí, de unas décadas para acá, es muy difícil partir cobija en la frontera entre lo mediático y lo político. Prácticamente que los líderes políticos o sociales que no están en los medios de comunicación o que no están en las redes sociales no existen. Sus mensajes no llegan a la mayoría de las personas, su proyecto político pues no adquiere relevancia, etc. Y este tipo lo entendió además en una época en la que hasta ahora se estaba empezando a entender, incluso en países altamente mediatizados como Estados Unidos o algunos de Europa. Y este tipo aquí, Made in Colombia, se construye ese personaje maravilloso que sin asco es capaz de ir a tirarse a un tobogán en unas termales nuevas en Manizales, güey. Exactamente. Que es increíble. Yo ahí tengo un par de consideraciones. O sea, lo primero, lo que usted dice, o sea, el tema del espectáculo no es algo que nace con las redes sociales. De hecho, un poco nuestra generación vio nacer las redes sociales durante el gobierno de Uribe. Y en este momento lo mainstream, lo que estaba en furor era la televisión, ¿no? Exacto. Y Uribe, el formato de Uribe es televisión. Totalmente. O sea, los montajes, las alocuciones, los cubrimientos a las operaciones militares en el gobierno de Uribe eran televisión pura, ¿no? Entrevistaba a los secuestrados rescatados, 1 hora y media haciéndoles preguntas, cantando con ellos, era una locura. Sí, eso por un lado. Y por el otro lado también la capacidad que tuvo Uribe en cierto modo de ganar la guerra a través de generar desconfianza hacia el enemigo y confianza hacia el gobierno. Entonces yo recuerdo programas muy simbólicos que tuvo el gobierno Uribe para ganarse la confianza en ciertos territorios. Sí. Y era, por ejemplo, el de Soldados de mi Pueblo. ¿Sí? Claro, Soldados de mi Pueblo era la posibilidad que usted tenía de prestar el servicio militar en el pueblo en el que usted nació. Sí. Y ahí lo que usted hacía era generar unas redes, unos lazos familiares entre el pueblo y el ejército, que lo que hacía era comerse la base o el apoyo que pudiera tener cualquier grupo insurgente en algún territorio nacional. Entonces, esa capacidad también de abocarse a los afectos, de ganarse la confianza de la población con programas como este, pues también son de una audacia política que es interesante, ¿no? Exactamente, y yo creo que justo eso hizo posible lo que usted señala, que Uribe se metió a los pueblos, a las casas, a las familias, fue lo que hizo posible que de verdad exista una cultura política uribista, ¿sí? Que ve a Colombia como ese paraíso natural, conservador, supercatólico, esa Arcadia helenocatólica, le decía un crítico cultural a la construcción que hacen los conservadores más conservadores, como idílica de lo que puede ser Colombia. Y lo hace, como usted lo dice, a través de ese y otros programas sociales, cumpliendo la máxima maoísta de que el revolucionario tiene que moverse como pez en el agua, algo así es. Oiga, usted citando a Mao y a nosotros que nos han mandado a leer a Mao en los comentarios. Nos han mandado a leer a Mao, a Marx, de todo, parceros. Déjennos ser ignorantes y exhibir nuestra ignorancia. Pero además de todos esos programas sociales, la televisión le sirvió un resto. Y, por ejemplo, con lo que usted decía al inicio, este man, Uribe, salió en el primer episodio del primer reality en Colombia, que fue Gran Hermano en el 2002. Él salió en el primer episodio como, de verdad, parce,
cualquier otro presidente seguramente y más de derecha desestimaría ese tipo de cosas, Claro. ¿no? Como serio, un reality donde se están reuniendo un poconón de jóvenes ahí con las hormonas alteradas a seducirse, pues yo Sí, qué sí, voy a ir a sí. hacer allá. Este tipo entiende la importancia del reality, la importancia del show y va y habla y les habla como un papá a los niños que se van a ir de excursión, bueno, es una cosa maravillosa. Sí, sí, es espectacular su manejo del espectáculo y uno echa en falta un poco de eso. Yo creo que Petro intentó de cierto modo hacerlo con el Consejo de Ministros, que el primer capítulo Sí. por lo menos fue un reality, Sí, pero sí, sí, sí. es, creo que esa capacidad de ser el hombre que entretiene, el hombre del espectáculo, ha estado muy lejos de lo que hizo Uribe. Cierto, y para ser justos, yo creo que además de muchos desaciertos en temas de comunicaciones de gobierno que aquí hemos hablado, también tiene que ver pues que Uribe tuvo el aparato el aparato del establecimiento, Claro, ¿no? claro. No establecimiento ahí como palabra vacía, sino establecimiento como todo ese conjunto de De los instituciones, medios. dispositivos, medios, partidos a su disposición para hacer todo este aparataje de propaganda. Y claro, nadie más ha tenido eso, o sea, ni siquiera el mismo Iván Duque, que hablando de hombre espectáculo, este es como el espectáculo triste, podríamos decirle a Semana. Sí, el remedio de espectáculo. Eso, listo. Entonces, para no extendernos, le propongo que pasemos al siguiente bloquecito de videos. Vamos. El arquitecto perfectamente organizado es el creador. Y por algo él definió las cosas. Aplacen la sexualidad, que eso tiene una relación con la familia. Ese gustico es para la familia. Le voy a decir cuál es mi responsabilidad política en el nombramiento de Jorge Noguera o de cualquier funcionario. ¿Sabe por qué nombré a Jorge Noguera? Porque lo conocí como una persona incontaminada, como un joven honesto, transparente, porque le conocí a su padre, le conocí su señora, supe sobre la familia de su señora en Norte de Santander, porque una noche dormí en la casa de Jorge Noguera, conocí un apartamento de una pareja joven, normal, sin extravagancia, sin exceso. Estoy muy berraco con usted. Yo nunca he sido correcto. Y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. Preste la coca, tome la platica, como en la feria. Preste el marrano, tome la plata. Yo voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. Porque nosotros, esa trampita de que yo no les puedo pedir el voto porque es inmoral, pero eso sí, que la oposición nos deje sin aprobar esta agenda legislativa, de ninguna manera, de combate somos. El Fondo Todos Somos Pacífico invita a participar en la licitación para construir alcantarillado condominial y obras de estabilización en el sector Playitas en Quibdó. Presentación de ofertas hasta el 4 de agosto, 3 p.m. Más información en www.minigualdadyequidad.gov.co/Pacífico. Fondo Todos Somos Pacífico, comprometidos con el desarrollo del Pacífico colombiano. Este segundo bloque, que es sobre el segundo rasgo característico del personaje de Uribe, al principio, que se disfraza de pueblo. Este segundo es que Uribe es el padre, fue el padre del papá de los colombianos y las colombianas durante mucho tiempo. Todavía algunos ven esa figura del padre o del abuelo, bueno, del pater al final y al cabo. Uh-huh. Y creo que aquí hay cosas muy representativas, ¿no? Al inicio, pues diciéndole a los más jóvenes como ojo con la sexualidad, el gustico es para cuando uno está casado, ¿sí? Eso no son cosas de Dios, el arquitecto, el creador, ¿no? Ajá. Como Dios, yo su padre y aquí les traigo el consejo, ¿no? Es espectacular. Sí. Luego, cuando le toca justificar que nombró a un tipo que volvió el DAS una cloaca de paramilitares y de exterminio de la oposición, se pone en el papel de papá bueno, ¿no? No, me engañaron, él era un buen tipo, yo no lo crié. Yo no lo crié, yo fui a su casa, me quedé en su casa, su esposa, maravillosa familia, yo adopté esa familia y me traicionaron, ¿no? O sea, uh-huh. El papá bueno.
Y luego, marica, el papá de el castigo y el premio, ¿no? Entonces a los campesinos, tráigame la coca, yo le pago como cuando me trae el marrano y yo le pago. Entonces el papá, usted obediente con el papá, yo le doy plática a mi hijo. Igual al final. Y me parecía chévere porque, y eso también lo hemos hablado anteriormente, es como la importancia de la figura del padre en el discurso político, ¿no? Y todo lo que la idea de familia, todas las metáforas que permite las ideas de familia. La hermana nación, el padre de la patria, la madre patria, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que este tipo explotó eso de una manera muy severa. Eso siempre, hablar del padre en política siempre nos lleva a hablar de un teórico que es George Lakoff, ¿no? Que habla de cómo en política usted puede metafóricamente hablar del progresismo y del conservadurismo a través del padre protector, que el padre protector es el padre progresista, el que quiere que usted tenga todas las facilidades para que salga adelante en la vida, que Petro, pues sí, que usted esté bien, o sea, que tenga educación, que estudie mi hijo para que pueda salir adelante, yo le voy a apoyar todo lo que pueda, tal. Y por el otro lado, el conservadurismo o la derecha es el padre estricto, ¿no? Entonces el padre estricto es el que le quiere enseñar a usted que la vida es re dura, re difícil y usted lo que tiene que hacer es curtirse para salir adelante, ¿no? Exactamente. Entonces, sacar callo, mijo. Sacar callo. Entonces es el que lo bota a la piscina para que aprenda a nadar, es el que le dice, bueno, si usted quiere estudiar, pues tiene que trabajar y ganárselo usted. El que le hace tragar el vómito cuando no le gusta el jugo de fresa. Oiga, a propósito, ¿cuántos vasos de vómito se habrá tomado Jerónimo ayer en esa ansiedad tan berraca, man? Qué gran apunte. Bueno, pero sí, o sea, entonces acá vemos, claro, el tipo que no está enfocado en el estado de bienestar, sino ese padre que le enseña a usted a sobrevivir, ¿no? Entonces ese es el padre estricto, el padre Uribe. Exactamente. Oiga, qué gran pared acabamos de hacer en términos balompédicos. Sí, y creo que la vez pasada hablábamos como del cambio social que desgarraba, que era difícil. Yo creo que parte de eso es también ese modelo del político tradicional en Colombia, que es más que todo Uribe, es el padre conservador, el padre que usted acaba de describir. Y ahora Petro nos presenta todo lo contrario, no solamente el padre bacán, sino muchas veces el padre ausente. Entonces son dos modelos que, claro, para el comportamiento y los imaginarios políticos de la gente ahora es un cambio que se siente muy fuerte. Y creo que también, además de Lakoff, me acordaba de también esa idea freudiana que existe entre la justicia de padre y la justicia de hermanos, ¿no? Creo que Uribe también es como muy representativo de esa justicia de padre, que es como el tipo que por algún don o gracia tiene derecho a todo. A todas las tierras, a todas las mujeres, a todo el dinero, a ser el dueño de la cultura. Mientras que el resto de mortales pues somos los aduladores, los que estamos ahí como batiéndole la colita y haciéndole favores para que nos toque con su gracia, ¿sí? Y el mismo Freud decía, y hay otro modelo de justicia que creo yo es el que está defendiendo el progresismo y debe ser más fuerte de ahora en adelante, y es la justicia entre hermanos. Una cosa más horizontal, una cosa más participativa, entender el país pues de otra manera. Creo que eso también lo representaba por el lado del padre. Hay un último apunte antes de que vayamos al siguiente, es que, a ver, no hay una verdad de cuál es el mejor padre, ¿no? Uno puede estar más de acuerdo con uno o con otro, evidentemente nosotros estaríamos más de acuerdo con ese padre protector, pero la clave es llevar, en política la clave es llevar la discusión a los términos de uno, ¿no? Que es un poco la enseñanza que deja Lakoff en su libro de No pienses en un elefante, ¿no? Si usted lleva a sus términos, a su narrativa, la discusión, usted tiene todas las posibilidades de ganar. Y es un poco lo que hacía Uribe, ¿no? O sea, Uribe era un tipo que tenía clarísimo cuál era su relato de nación. Su relato de nación es que Colombia
era casi que la princesa asediada por ese dragón que eran las FARC, Sí. que era el terrorismo, y lo que había que hacer era salvar a Colombia de ese antagonista y llevarla a un horizonte próspero de seguridad. Y para eso Exacto. necesitábamos la seguridad democrática. Cuando usted hablaba con Uribe, él siempre lo llevaba a usted hacia allá. Bueno, yo la verdad nunca tuve el placer de hablar con Pero bueno, o sea, con las el condenado. apariciones. ¡Condenado! Pero en las apariciones públicas, pues, o sea, siempre Uribe iba hacia su relato. Sí, que creo cierto. que es también una premisa muy, muy importante a la hora de hacer política. Sí, parce. Y esa estructura que se parece mucho al cuento típico de Disney, por decirlo de alguna manera, pues Pero también... de hecho tiene toda una historia, ¿no? Claro, O sea, no, era el total. cuento, desde el cuento ruso, Sí, no, por supuesto es muy anterior y también es más actual y más cercana porque la novela, el melodrama, la telenovela colombiana muchas veces funciona así. El dragón, claro, el dragón es una supervillana o un supervillano. La princesa desvalida pues siempre es la protagonista, el príncipe azul. Como que es una estructura que sirve y para muchos formatos culturales y para muchos formatos artísticos y justo por eso es que tiene tanto calado en temas políticos porque nosotros ya entendemos el mundo de esa manera. Por ejemplo, cuando sale así políticamente, pues uno le da todo el juego, por supuesto, se identifica, etc. Y justamente por eso, parce, Medófilo Medina, que es un historiador colombiano, muy como... escribe mucho sobre la cultura política colombiana, que digamos, desafortunadamente creo yo no hay mucha gente que no es tanto el número que hay como el que debería escribir e investigar sobre estos temas. Y el man decía, tiene una explicación como de estas figuras tipo Uribe a lo largo de la historia política de Colombia para explicar el clientelismo. El man dice que el primer modelo que nosotros tuvimos para empezar a organizarnos como nación fue la hacienda. Entonces todo el país era una gran confederación, por decirlo de alguna manera. Sé que el término no es exacto, pero había muchas haciendas que funcionaban como unidades económicas y culturales y a veces se interrelacionaban, pero más o menos así era que funcionaba el país. Entonces, ¿cuál era el problema del modelo hacendado? Pues que había una familia y sobre todo un hombre que era el dueño de las tierras donde había unos peones y unos esclavos que trabajaban ahí y vivían ahí. Entonces ese tipo no solamente era el patrón, sino se terminaba convirtiendo en el padre de familia y en el dueño de todo lo que la gente llevaba encima, lo que comía, lo que bebía, lo que soñaba. Y Medófilo explica que después de eso vienen las guerras civiles y estos hacendados pasan a convertirse en generales, en capitanes, en caudillos militares y cuando viene la supuesta paz y se forman los partidos políticos, estos mismos pasan a ser los líderes políticos. Y el man dice ¿cómo carajos no vamos a tener un país clientelista si siempre hemos estado acostumbrados a servirle a un patrón? Y justo por eso este último bloque es el clientelismo, que es súper importante en el uribismo. Para su reelección, estalló un gran escándalo del que aún ni el presidente Uribe ni sus más cercanos funcionarios se han podido reponer, la yidis política. Esta congresista Yidis Medina confesó ante los medios de comunicación y luego ante la justicia que ella y un colega suyo vendieron su voto para que la figura de la reelección presidencial fuera aprobada en el Congreso a cambio de prebendas y de nombramientos oficiales a sus allegados. La única persona que puede asegurar lo que sucedió soy yo y decir la verdad. Entonces por eso temo por la vida mía. Mientras la Corte Suprema de Justicia condenó a la excongresista por su confesión, la Fiscalía vinculó la investigación al exministro Sabas Pretel, ya llamado a juicio y acusado formalmente, así como a un exsecretario general de la Presidencia, al actual secretario Bernardo Moreno y al ministro de Protección Social, Diego Palacio. De ese mismo escándalo de la yidis política se derivó uno más. El llamado escándalo de la cuello política. Un superintendente de notariado confesó ante la Corte Suprema de Justicia que entre muchos beneficiarios de notarías por haber apoyado la reelección presidencial se encontraba una recomendada de uno de los hijos del presidente. La Corte Suprema ya le pidió a la Fiscalía que investigue para establecer si Tomás Uribe cometió un delito. Así es la verdad, por más que la tapen siempre termina saliendo. Yo voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado que mientras no estén en la cárcel a votar las transferencias,
a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. Porque nosotros, esa trampita de que yo no les puedo pedir el voto porque es inmoral, pero eso sí, que la oposición nos deje sin aprobar esta agenda legislativa, de ninguna manera, de combate somos. Era un capo de intercambiar favores por favores, ¿no? Yo recuerdo esa época y uno, bueno, yo nunca comulgué con Uribe y uno veía estos escándalos y era como, pues, ¿cómo puede ser posible que pasen estas cosas y la gente ni se indigna, sigue teniendo el 70% de favorabilidad? O sea, ¿cómo es posible? Pero ahí es cuando uno se da cuenta de qué tan poderoso puede ser un relato, ¿no? Entonces ahí como para ir hilando cronológicamente para lo que viene, tenemos acá al Uribe como en su esplendor, ¿no? O sea, en su mejor momento, ¿sí? Que instala esa narrativa de la lucha contra el terrorismo, que de hecho recoge del rompimiento de Pastrana en el Caguán. Y es el mejor momento de Uribe, ¿no? En el que todo el país es uribista. Sí, cierto. Es ese momento, esa es la radiografía. Pensaba que GIDIS política, cuello política, parapolítica, y tienen el descaro ahora, o sea, no es por menospreciar ni decir que las cosas de corrupción que están pasando o que han pasado no son graves, y por supuesto que no, pero lo que quiero decir es el tratamiento de los medios, que le decía a usted ahorita, usted siempre pregunta, ¿y los medios? Sí, marica, y los medios, como en esa comparación, ¿no? Esto que es un especial de RCN, métenlo de la GIS política y la cuello política, 1 minuto, ¿sí? ¿Qué 1 minuto? 20 segundos. Pero Uribe bajando por el tobogán, pero Uribe diciendo que las carnitas y los huesitos, sí era un resto de tiempo. Entonces, claro, toda esa máquina de producir propaganda era capaz de tapar todas estas cosas tan absolutamente vergonzosas, parce. De acuerdo. Entonces, listo. Entonces, esta es la presidencia de Uribe. Ajá, fue el Uribeato. El Uribato. Y Uribe nos deja un sucesor. El sucesor es nada más y nada menos que Juan Manuel Santos, que desde episodios pasados hemos contado cómo ha sido también un intrépido, ¿no? O sea, un tipo que siempre ha querido estar ahí. Sí, un pillo. Un pillito. Que ha soñado toda la vida con estar en la presidencia, en el Palacio de Nariño. Y no hay nada peor que un gomelo pillo. Sí, parce, es peligrosísimo. Y entonces Uribe nos deja su sucesor, Juan Manuel Santos. Yo recuerdo que en ese momento también Uribito, que era Arias, Andrés Felipe Arias, también estaba haciendo sus pinitos para ver si podía ser presidente, pero Uribe se decide por Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos lo que hace es, en un primer momento, atacar con todas las FARC, que ahí es como los golpes más duros que hace el gobierno, que incluso le digamos, mata al comandante de las FARC en su momento, que era Alfonso Cano, y después se decide por el proceso de paz. Entonces yo quisiera que viéramos un poco cómo muta ese Uribe todopoderoso a lo que pues terminamos viendo el día de ayer. Entonces podemos ahí ver el siguiente video. A los colombianos para votar el sí. Dice que es el voto más importante para las generaciones presentes. Colombianos, es el más peligroso. La impunidad del terrorismo, el camino Castro-chavista. Los del no decimos también queremos la paz. El presidente nos decía guerreristas. Un día le dijimos, presidente, a usted le gustaba la seguridad, que no es guerra, pero para que esté tranquilo, si gana el no, que se reorienten los diálogos. Dice que somos mentirosos. Presidente, haga un debate con los voceros del no, pero sobre las 297 páginas, para que los colombianos tengan mejor ilustración de argumentos. Doctor de la calle, con usted dialogamos mucho. Usted nunca nos escuchó. Hoy nos invita a un nuevo diálogo, lo llama civilizado, y ese diálogo ya es tardío, lo tienen todo consumado. Este es, digamos, Uribe en plena campaña del plebiscito, ¿no? Que
ahí ya es cuando se marca la completa ruptura entre el santismo y el uribismo. Uribe se abandera del no para el plebiscito, con un lema bastante paradójico en ese momento, que era paz sin impunidad, ¿no? Ay, sí, claro. Encuentra un nuevo enemigo. Ya como las FARC se estaban en proceso de reintegración a la sociedad, lo que hace Uribe es encontrar un nuevo enemigo, que lo vemos acá mencionado, y es el castrochavismo. castrochavismo. Entonces, si hacemos la paz con las FARC, si dejamos que Santos siga haciendo de las suyas, nos va a conducir al castrochavismo, que no es otra forma que mencionar a ese fantasma de la izquierda, del comunismo, que se puede apoderar de Colombia, lo que hace que también tome un discurso mucho más ideológico que antes, ¿no? Claro. O sea, antes la amenaza era un actor armado, ahora la amenaza tiene que ver mucho más con la ideología. Sí, parce, y que ese castrochavismo pegó duro, fue éxito de verano, pero digamos que también se terminó convirtiendo en una trampa, ¿no? Y es que una vez muerto Fidel Castro, una vez muerto Hugo Chávez, una vez el mundo, por supuesto que sobre Cuba todavía hay un bloqueo brutal, pero digamos que al menos por ciertos países de la Unión Europea se ha ido como desmontando de alguna manera, al menos diplomáticamente, etcétera, pues empieza a perderse ese fantasma, pasa de ser muy terrorífico a ser un chiste. Y todavía están metidos en esa trampa, todavía tienen una pata en esa trampa. Yo sé que sobre al final vamos a hablar un poco más de lo que pasó anoche, pero finalmente el relato del uribismo en estas horas ha sido esa jueza izquierdosa, esa fiscal izquierdosa manipuladas por Petro, Iván Cepeda, que es prácticamente cofundador de las FARC, en esa línea temporal loquísima que tienen ellos. O sea, como que no salen de ahí, todo es un entrampamiento en contra del único capaz de derrotar al comunismo y... Uy, paila. Sí. Esa decisión, ya lo vamos a ver, es como lo que marca un poco la caída, ¿no? de Uribe. O sea, nosotros hemos venido charlando un montón de la influencia del proceso de paz en lo que es después las movilizaciones del 21N, la victoria de Petro en la presidencia y un poco como esta nueva etapa en el país. Entonces, yo quisiera que viéramos ya un spot publicitario que saca Uribe ya como centro democrático en este post-uribismo. Listo. Por una Colombia segura, amor a los soldados y policías, confianza a la ciudadanía, cero impunidad, cero narcotráfico. Ayúdenos votando por nosotros, los candidatos del Centro Democrático, al Senado y a la Cámara. Mano firme, corazón grande. Vote por Colombia, vote Centro Democrático. Listo, entonces acá estamos con ya Uribe Centro Democrático, que se apropia, bueno, es que hay muchos elementos sobre los cuales hablar. O sea, el logo del Centro Democrático es una remembranza a esa mano firme, corazón grande, que tiene a Uribe en su logo, y ya Uribe haciendo campaña al Congreso, pues como candidato y con las listas del Centro Democrático, un Uribe que ya pierde la hegemonía del relato, o sea, ya no estamos en guerra contra las FARC, y lo que hace es tratar de reencaucharse, ¿no? De reinventarse. Sí, parce. Estaba pensando, es que como usted dice, son demasiadas cosas, podríamos durar más que la jueza ayer, hablando de todo esto. Estaba pensando que ese surgimiento del Centro Democrático, como usted dice, no solamente parte cobija entre Uribe y Santos, sino que políticamente crea pues un cisma bastante importante, y es que divide el establecimiento, ¿no? También, claro. Ya todo el establecimiento no se ve como una fuerza política que está unida, homogénea, que tiene el mismo proyecto de país, sino que se abre, digamos, una Y, y el que allana el otro camino no es nada más ni nada menos que Juan Manuel Santos, con todo lo poderoso que ha sido y es este man, ¿no? Y me acordaba por eso de un graffiti que vi cuando hubo la sucesión Uribe Santos, que decía: se va el peón de la finca y llegó el dueño. Bueno, está bueno. Listo, entonces en este momento ya
una vez se hace la paz, una vez se firma el proceso de paz, el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, lo que yo encuentro y hemos nosotros escrito sobre el tema es que hay ya una fractura, ¿no? O sea, se quiebra un relato. O sea, ya Colombia no es ese país que está en guerra, que tiene un enemigo gigante, hipervisible, que eran las FARC. Ya la seguridad no es necesariamente la demanda que articula la nación colombiana, y entonces eso permite que nuevas expresiones empiecen a aparecer en el espectro nacional. Cierto. Inmediatamente después del proceso de paz viene la consulta anticorrupción que abanderó Claudia López y Angélica Lozano, que tiene también éxito, o sea, un montón de gente votó por ella, y empiezan a crecer las movilizaciones sociales en el país una vez Duque es presidente, ¿no? Que la presidencia de Duque lo que muestra es ese vacío, esa falta de narrativa que tiene el uribismo después de perder ese norte que era la seguridad. Entonces acá vemos nuevamente Uribe haciendo campaña, recordándole a los colombianos lo que era. Eso. ¡Me olvidaron! Si me olvidaron, digan de una vez. Porque me amarro una piola en la nuca y me tiro al Magdalena. Pequeño clip era para que viéramos ya a un Uribe desesperado, ¿no? Es un Uribe que ya siente que no controla la política del país, que se da cuenta que ya no es el padre que usted mencionaba, y lo que hace es tratar de recordarle a la gente, pues, quién era y que no lo olviden. Sí, oiga, deberíamos reencauchar ese textico que escribimos en esa época utilizando justamente esa viñetica, porque creo que hay cosas muy actuales. No sé si volverlo un programa o algo, pero creo que valdría mucho la pena. Y creo que sí, pues habría que preguntarle a Uribe dónde le compramos la pita, dónde se le lleva la roca para que se tire al río, porque... No, mentiras. Yo creo que aquí es el momento de citar a unos de mis pensadores favoritos. Aquí se ha hablado mucho de Lakoff, aquí se ha hablado mucho de Freud, aquí se ha hablado de articulación, pero Triple X, banda de punk bogotana, dice Uribe no ha muerto, marica. Y yo creo que eso también es importante ahora, como que seguimos hablando ya de esta etapa final, entender eso, que es un duro golpe. Ayer con un amigo pensaba en una idea que desde luego no es mía y no me acuerdo de quién es, pero lo importante de ayer es que, ¿usted se acuerda de la película 300? Sí, sí. ¿Se acuerda que hay un momento en el que Leónidas, ya sobre el final, después de una gran estrategia militar, le tira una lanza a Jerjes, el rey persa, su máximo enemigo, quien es considerado por los persas como un dios, y Jerjes logra esquivar la lanza, pero la lanza le roza la cara y lo hace sangrar. Y ahí le caen todos los persas a Leónidas y lo están matando, y el man sonríe, güey, sonríe, jaja. Así como Rodallega, cojo, vuelto mierda, pero sonriendo. No más, por favor. Y le dice Jerjes, como usted es un idiota, lo estoy matando, trató de matarme, no pudo y está sonriendo. Y el man le dice, parce, es que le saqué sangre. Le estoy demostrando a su batallón, que lo ve como un dios, que usted es un hombre como cualquier otro. ¿Sí? Y ahí muere Leónidas y va. Yo creo que Iván Cepeda es Leónidas, ¿no? Pero sí va un poco a eso, ¿no? Uribe no ha muerto, pero es muy importante lo que pasó ayer, porque lo dejó herido, porque muestra que no va a vivir siempre en impunidad, porque esta viñetica que usted nos muestra de cómo empieza un poquito el otoño, el ocaso de ese padre todopoderoso, está bueno. Sí, y ya como para ir cerrando, yo creo que hablemos un poquito de ese juicio, ¿no? De ese juicio de Uribe. Hay como generalidades rápidas, pues ya hablábamos como de los delitos que se le imputa. En realidad todo nace por unas acusaciones que hace Iván Cepeda a Uribe con la creación del bloque Metro, de las autodefensas. En el Congreso, ¿no? En el Congreso, Uribe lo acusa
de calumnia Ajá. y de irse a las cárceles a manipular testigos para que testifiquen en contra de él. Ujú. Lo que pasa es que la corte ve, pues archiva el caso contra Iván Cepeda, pero lo que sí hace es abrir un caso contra Uribe, ¿no? Ujú. Entonces es ese caso el que lleva a que a Uribe incluso se le haga prisión domiciliaria para que, digamos, en su contexto de senador, pues responda al proceso que se le estaba llevando a cabo. Uribe renuncia al Congreso y es cuando esto pasa a la justicia ordinaria, Ujú. en el que la principal estrategia que tiene la defensa de Uribe es dilatar el proceso, ¿no? Entonces, en compañía con los fiscales que venían manejando el caso en la Fiscalía de Francisco Barbosa, que pidieron la preclusión del proceso, lo que se hizo fue dilatar el proceso y finalmente con la nueva asignación de la fiscal, ahora con la nueva fiscalía de Marta Mancera, pues se hace la imputación a Uribe y esto permite pues que se desarrolle el proceso y que pues nos dé este resultado en este momento. Lo que tenemos que saber es que en octubre, tengo entendido que el 16 de octubre Ujú. prescribe el proceso, por lo que la decisión en segunda instancia, una vez se apele esta decisión en la cual se declara culpable Uribe, tiene que salir antes ¿Antes de esa del fecha? 16 de octubre. Si no, Ah. prescribe el proceso. Entonces todavía estamos como en un momento de que no sabemos si vamos a llegar a tener una decisión ya Sí. en firme en segunda instancia en el tribunal. Entonces estamos aún a la espera de eso, pero igual interesante lo que sale a decir Iván Cepeda el día de ayer una vez se conoce la decisión. Eso, escuchémoslo. Por eso, esta decisión justa la consagramos también a las madres de los muchachos que fueron desaparecidos, torturados y llevados a fosas comunes o presentados ante los medios de comunicación como falsos positivos. A quienes murieron campesinos en las masacres del Aro, La Granja, San Roque, al defensor de derechos humanos Jesús María Valle, a los magistrados y magistradas que fueron víctimas del espionaje criminal del DAS. A todos ellos les decimos que continuaremos hasta que prevalezca la verdad plena. De eso no debe caber ninguna duda. Sin embargo, como lo hemos sostenido a lo largo de estos años, no nos anima ni el odio ni la venganza. Lo que ha movido nuestra acción ante la justicia y nuestra inquebrantable decisión de defender nuestros derechos ha sido siempre buscar la verdad y la dignidad. Por eso, hoy decimos y llamamos al país, a las fuerzas políticas, económicas y sociales, a que reflexionemos sobre esta lección que ha dado hoy la justicia y a que busquemos un acuerdo para que las víctimas sean realmente reparadas, se esclarezca plenamente la verdad por parte de los máximos responsables del Estado colombiano. Si el expresidente condenado hoy, Álvaro Uribe Vélez, decide transitar ese camino, nosotros también lo estaremos. Bueno, este es Iván Cepeda ayer en Palo Quemado. Una vez se conoce la decisión, a mí me parece interesante la postura que toma, ¿sí? Sí. Que no es una cuestión de venganza, no es una cuestión de odio, es una cuestión de justicia, de verdad, y también llamando a un acuerdo nacional, ¿no? Exacto. Yo confieso que
siento sobre todo admiración porque yo no sería, si yo estuviera en sus zapatos no sería capaz de reaccionar así. Hay un video en YouTube muy bueno de una niña argentina que se llama Romina, que se gana un premio de conocer a Barney. Y que le dicen, debes estar feliz. Y, quiero dedicárselo a todos los de mi clase, boludos, que creyeron que yo no podía, aquí estoy, yo no sé qué, pelotudos. Yo sería así, güey. Como, Uribe, mírame, que lo miras por TV, te vas a quemar en la cárcel, para. Sí, no, admiración, qué talante. Qué talante. Qué estadista, sí. Presidente, definitivamente. El presidente Cepeda. Pero no, ya un poquito en serio, sí, parce, verdad, o sea, es muy importante lo que el man dice en torno a la verdad, que además no es una postura nueva, hace parte de su repertorio discursivo desde hace muchísimos años, y siempre ha insistido en eso, que la única manera de superar todas esas heridas tan paila que tenemos como país es conociendo la verdad y aprendiendo a sanar y a gestionar los odios a partir de conocer la verdad. Y el llamado al acuerdo nacional también me parece súper bacano porque, primero porque creo que, o sea, tiene algo de verosímil, o sea, de verdad puede ser un momento de inflexión, aunque teniendo la derecha que tenemos en Colombia, obviamente no lo va a hacer. Y teso, me parece de verdad muy, muy teso. Bueno, y lo otro que quería decir es, creo que le da otra vez al progresismo la bandera del acuerdo nacional y de la reconciliación y de la unidad, que no es uno de mis recursos favoritos a nivel programático ni tal, pero siempre está bien. Fue con lo que construyó Petro su campaña: hagamos un nuevo acuerdo nacional, hagamos un nuevo pacto, bla, bla, bla. En este punto de inflexión me parece que es una bandera que todo se puede ondear otra vez. Sí, a mí me gustó mucho la locución que hace Iván Cepeda, sobre todo porque, vea, usted cuando es una fuerza política que tiene la pretensión de dirigir al país, pues usted necesariamente tiene que dirigir tanto a la gente que piensa lo mismo que usted, como al resto de fuerzas y de grupos políticos, sociales, etcétera. Hegemonía. Exacto. Entonces, si la actitud de Iván Cepeda hubiera sido salir a echar odio, a echar en cara, pues es una decisión de alguien que nos está pensando gobernar, que nos está pensando ser dirigente. Entonces, esa capacidad de, a pesar de que es un fallo que puede molestar, incomodar, que genera rupturas en el país, de llamar a una unión y de que esto no es una cuestión de venganza, sino de generar acuerdos, a usted le da ese talante, esa capacidad de que sus ideas, de que sus posiciones sean capaces de interpelar no solo a ese grupo ya base militante que lo sigue a usted, sino al resto de la sociedad colombiana. A mí me parece buenísima la intervención que hace él, y creo que ese es el camino que debería tomar una fuerza política que se piensa seriamente dirigir Colombia. Sí, de acuerdo. Creo que de ahora en adelante ese puede ser uno de los formatos que empiece a adquirir la agenda política, y sobre todo con miras electorales. ¿Qué le sonaría Roy Barreras jefe del Estado y Iván Cepeda jefe de gobierno? O sea, Roy Barreras rey. Y Rey Barreras. Rey Barreras. Iván Cepeda presidente. Que el cargo se llame así para siempre, Rey Barreras. Rey Barreras. Que el primero sea él, pero después el que lo ocupe sea Rey Barreras. Exactamente. Que acá inicia una monarquía en Colombia. En nuestro corazón siempre ha habido una monarquía liderada por Roy Barreras por Rey. Y por el tercer canal, que para nosotros es el nuestro único linaje. canal que existe. Exacto. Oiga, muy bacano hablar con usted, siempre la paso muy bien. No, gracias. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Me acabo de dar cuenta que no me quité las gafas oscuras en todo el episodio. No es que Levi Rincón haya envejecido. Soy yo. Bueno, todos los que se conectaron hoy, los que nos vieron en la transmisión hoy martes 6 p.m., muchas gracias por habernos pillado. A quienes nos ven después, lavando la loza, limpiando la arena de los gatos, fumándose un porrito, leyendo, pues también muchas gracias.
No se les olvide seguir al Tercer Canal en YouTube, seguir al Tercer Canal en todas las redes sociales y por supuesto a nosotros. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter como @centralmedia. Y a Daniel lo pueden conseguir en Spotify también, por supuesto, gracias. Y a usted lo buscan ¿cómo? @Daniel Gonzaza, ambas con Z. Eso. Y yo soy Pedro Rojas, @PedroRojasOL. Nos pillamos la otra semana. Y esto es La Central. Eso. Salud. El Fondo Todos Somos Pacífico invita a la licitación para construir redes de refuerzo en los sectores 3 y 5 del acueducto de Quibdó. Ofertas hasta el 5 de agosto, 2 p.m. Consulta en www.minigualdadyequidad.gov.co/Pacífico. Fondo Todos Somos Pacífico, comprometidos con el desarrollo del Pacífico colombiano.